misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. Iniciamos con una nueva sección que espero se prolongue bastante, y es con historias paranormales o inexplicables referentes a las huacas. Esto es un tema bastante importante en este bello país llamado Colombia, y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado alguna historia relacionada a esto o tienen alguna historia relacionada a esto. Así que bienvenidos a este nuevo episodio en Conexión Enigma. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional, pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a estar en la descripción de este video. Pero recuerden que lo más importante es que se suscriban a este canal y activen la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Hola Jaguar, qué bueno es volver a comunicarme contigo. Esta vez quiero contarte una de mis experiencias en la finca de una de mis mejores amigas. Bueno, el caso es que desde siempre tengo ese, si se puede llamar, don de sentir presencias y energías negativas. Bueno, es que en la finca de mi amiga cuentan mucho que se aparece el duende o la pata sola, entre otras cosas raras. La verdad, la última cosa paranormal que me pasó estando en esa finca fue cuando yo era ya muy chiquita y me comenzaron a contar una leyenda del tal Pollito Maldito. La verdad, en esos días no estaba yo muy bien, tanto en autoestima ni tampoco de ánimo, ya que tenía problemas personales con mi familia y gente estúpida de internet. A mí me contaron que ese pollo se le aparece a la gente que necesita un golpe de suerte, y yo lo necesitaba mucho. La verdad, este pollo, según la leyenda que me contó mi madre, es que no es bueno buscarlo cuando chilla, ya que te puede hacer matar o algo peor, y que a los más jóvenes que andan con depresión o con angustia, resulta que es todo lo contrario, los ayuda e intenta curarlos, lo que me pasó a mí en esa finca. Pero bueno, me encantaría contarte aún más esta leyenda o la figura específica de esta criatura, pero nunca la vi como un ser tangible, siempre fue una sombra o energía. Espero que pases un año nuevo muy genial y saludos desde Boga. Yo viví durante los años del 96 hasta el 2003 muy cerca al Palo del Ahorcado en Potosí, y presencié cuando un hombre amaneció ahorcado en esa cruz, y la muerte violenta de unos cuatreros cuyo ganado robado fue descuartizado y murieron violentamente, cuya cabeza la rompieron con un mazo, y lo peor de la escena es que los perros callejeros se les comieron hasta los sesos. Más abajo, siguiendo un sendero, está el Palo de la Bruja, un árbol seco donde encuentras crucifijos tanto en el árbol como en el suelo, y frente hay una cueva. Todo ese lugar está maldito, atrae desgracia, sienten una energía de desolación y muerte. Ves cosas extrañas, aparecen montículos de piedras bien apiladas, las derrumban y al otro día amanecen nuevamente apiladas y organizadas. Ves gente en el monte andando como medio borracha y desorientada. Me di cuenta que es porque se ponían a extraer supuestas huacas, pues allí hay ruinas indígenas como montículos y fortificaciones hechas en un material similar al barro. Vi como habían en el suelo enjambres de moscas y abejas todas revueltas. Se escuchan ríos subterráneos, y de noche, cuando se llena de neblina espesa, se ven luces que dicen los que saben de esto y los lugareños que son huacas o tesoros enterrados. Por eso no es raro ver hoyos en la tierra, y cerca a las fortificaciones de la era prehispánica, en donde está el Palo del Ahorcado, sus piedras son magnéticas, y yo lo comprobé con un imán, y según me dijo un conocido, también ha visto a los gringos hacer varios estudios al suelo. También dicen que toda esa tierra pertenece a un esmeraldero. Todo ese vasto lugar antes de la llegada de los españoles fue un asentamiento indígena de alguna cultura aquí en Colombia, que según me explicó un conocedor eran tribus caníbales que realizaban sacrificios y rituales. Tal vez el porqué de las malas energías y de por qué incitan al suicidio puede ser estos rituales, pues barrios más abajo he sabido también de ahorcamientos por suicidio y por otras cuestiones. En fin, hay que estar allí para sentir el ambiente tétrico que se percibe en este lugar. Hola Howard, te envío esta historia que me contó mi profesor hace mucho tiempo. Mi profesor se llama Jimmy, o se llamaba, la verdad ya no lo recuerdo bien. Él nos contó la historia que cuando él estaba joven y estaba estudiando,
recorría los diferentes pueblos y lugares de diferentes ciudades para ir recolectando historias, así como tú lo haces, pero él la adaptaba a formato de teatro. En uno de estos viajes, él llegó a los Llanos Orientales y allí se encontró una persona que le podía dar una historia. El hombre conocía a un lugareño que había tenido contacto con el supuesto Tunjo de Oro. Mi profesor le preguntó que si lo podía llevar a aquel sitio y este hombre le respondió: no, joven, la verdad no lo puedo llevar a este sitio porque no tengo nada que hacer allá, pero si quiere con mucho gusto le puedo indicar qué debe hacer y cómo debe hacer para llegar a este sitio. Posteriormente mi profesor aceptó y este hombre le dijo: siga el camino destapado, la trocha, hasta que llegue al final del pueblo. Al final del pueblo va a encontrar un sendero a su mano derecha. Tome aquel sendero y camine aproximadamente entre unos 15 a 20 minutos. Cuando ya haya ocurrido este tiempo, se podrá dar de cuenta de un gran claro que hay allí y podrá vislumbrar la finca de este hombre. Eso sí, si va a aquel sitio, aquel hombre le pedirá una donación, un mercado de grano no perecedero. Ya entenderá por qué, pero preferiblemente llévele eso y no le lleve dinero ni nada que pueda dañarse. Como le dije, ya entenderá el porqué de esta situación. Mi profesor, en compañía de otros dos amigos, emprendieron su gran ruta hacia aquel sitio, llevando consigo el mercado que les había recomendado a este hombre comprar. Al momento de llegar a la dichosa finca, un hombre con una barba larga blanca, un bastón, un poco jorobado, se notaba que el paso del tiempo le había dado un duro golpe. Los recibe. El hombre los mira con cierto aire de desconfianza. Muy buenas tardes, dice el hombre con cierta voz también de desconfianza. Muy buenas tardes. Mi profesor se presenta y presenta a sus compañeros también. Y posteriormente relata lo que le había dicho. Encontré a un hombre que me dijo que usted me podía dar una historia referente al Tunjo de Oro. Este hombre sonrió y miró que llevaban consigo un mercado. Aquel hombre sabía que lo habían enviado del pueblo y le dijo: sí, efectivamente, tengo una historia para contarle. Si quiere, siga, descarguen sus paquetes y tomen asiento mientras les ofrezco algo de beber y con mucho gusto les voy a narrar mi historia. Mi profesor nos narró con gran detalle el lugar. Era una finca que se veía que en su época dorada había sido la más lujosa y la más grande de este pueblo, pero que ahora no quedaba prácticamente ni el suspiro de aquellos días dorados. Prácticamente la casa se caía a pedazos y tenía que uno caminar con cuidado, ya que incluso las tablas se habían dañado por el deterioro del tiempo. Al llegar a la cocina, se sentaron en unos butacos que este hombre había hecho. Era lo único que le había quedado de sus vastos muebles y su vasto imperio. No quedaba sino solamente despojos. El hombre amablemente les ofrece una limonada, ya que era lo único que tenía para tomar en ese instante. Mi profesor y sus amigos aceptaron, y este hombre posteriormente reposó su bastón, se sentó, tomó su vaso, le dio un gran sorbo a la limonada y con un suspiro seguido de esto empezó a narrar. Esta finca me la dejó mi padre. Él se murió, mi madre murió cuando yo era un niño. Desafortunadamente fui hijo único. No me quedó más de toda mi vida sino esta finca. Y siempre la he querido. Tal vez por eso no me he querido ir de aquí. Aquí crecí, aquí me crié, incluso traje a mi esposa y tuve mi único hijo. Viví mis grandes amores, mis grandes tragedias. Y por qué no, viví lo que para mí fue lo más grande, aparte de mi familia, que pude obtener: una estatuilla dorada, un tunjo de oro. Pero bueno,
Me voy directo al grano de cómo conseguí el tunjo, ya que por lo que veo, eso es por lo que ustedes vienen, ¿verdad? Mi profesor posteriormente asiente, con un poco de vergüenza para ser sinceros. Pero este hombre no tiene vergüenza, se ve que su historia ha sido contada muchas veces y posteriormente sigue su narración. Recuerdo que ese día en cuestión era un viernes, estábamos cerca de Semana Santa. Lo recuerdo bien porque hacía como unos 15 o 20 días más o menos me había colocado la marca de la ceniza en la frente, era miércoles de ceniza. Recuerdo que yo estaba deshiervando el monte, tenía que hacer mi labor, estábamos nomás mi esposa y mi hijo, así que yo tenía que encargarme de todas las labores cotidianas, de todo lo que tiene que ver una finca. Creo que se dará cuenta por la tierra, que ahorita está muy demacrada, que esta finca tuvo su momento de gloria, pero en estos momentos ya queda solamente un suspiro. Pero bueno, me encontraba deshiervando y decidí dormir en un tronco ya que me había cansado, el sol le había pegado muy duro, me había entrado ganas de dormir, me quedé dormido. No vi mayor problema, la verdad, casi siempre lo hacía. A decir verdad, puede que la finca fuese mía, pero siempre he sido un poco esquivo para el trabajo. Aunque también debo admitir que cuando tenía que hacerlo, lo hacía y bastante rápido. Pero en esta ocasión no fue así. El sueño me venció y sencillamente me relajé y me dormí. Cuando desperté, eran casi las 6 de la tarde y estaba más o menos a 1 hora de llegar a la finca. Como entenderá, esta finca era demasiado grande, era muy grande. Ya con el tiempo he tenido que vender tierra para poder subsistir y ahora me queda tan solo menos de 1 hectárea. La verdad no he querido vender esta finca porque algo sencillamente no me deja venderla, ya sea un apego personal o algo espiritual, pero sencillamente no puedo. Cuando emprendí el camino hacia mi casa, escuché llorar a un niño a lo lejos y me causó mucha curiosidad. ¿Qué hace un niño y de dónde era este niño? ¿Y por qué está llorando? Creí que tal vez estaba en peligro, que estaba perdido, que algo había ocurrido. Lo más humano que podía hacer ir a buscar a ver qué había pasado con ese niño, ¿no? Pues así fue. Me fui en busca de este niño para ver qué era lo que le había pasado. Cuando llegué al lugar que sentía los llantos más cercanos, pude verlo de lejos. Allí estaba acurrucado cerca de un tronco. A lo lejos le grité: «¡Hola, niño! ¡Oh, niña! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». El niño se acurrucó un poco más, como si tuviese un miedo incontrolable. Posteriormente yo me seguí acercando. «No te preocupes, no te voy a hacer daño, dime tu nombre. ¿Sabes hablar?». Cuando me pude acercar lo suficiente, este niño me miró a los ojos, pero sus ojos eran de color rojo. De repente, este niño saca unas manos con unas garras gigantes y sonríe mostrando unos colmillos realmente impresionantes y salta delante mío como si se intentara rugir. En ese instante, lo único que pude hacer fue quedarme paralizado del miedo. Casi de inmediato recordé todas las leyendas urbanas que decían: siempre que tal vez te encuentres a una especie de demonio o que sea un demonio real, procura orinarlo en cruz y aventarle la madre. Sí, así tal cual, orinarlo en cruz y aventarle la madre. Lógicamente yo hice esto, empecé a orinarlo y aventarle la madre, y este niño empezó a retroceder, empezó a taparse los oídos como si los insultos fuesen lo peor, la peor tortura, como si fuesen uñas en pizarrón, hasta que llegó un punto en que se acurrucó en el suelo y se empezó a hacer aún más pequeño. Fue tan pequeño que lo pude tomar en mis manos, y era una estatuilla dorada, y resplandecía tan fuerte que creí que me iba a cegar. En ese instante la luz me invadió tanto que caí al suelo de inmediato. No sé qué fue lo que pasó en ese instante, pero pude ver a todos los espantos del folclore colombiano,
la madremonte, el hojarasquín, la candileja, la muelona, el sombrerón, en fin, todos ellos me rodearon en un círculo y empezaron a reírse de mí. El círculo se volvía más grande y más pequeño, hasta que en un punto ellos se fueron y me dejaron con el diablo. Y el diablo me dijo: ahora eres el dueño de este tunjo. Vas a tener el dinero que tú quieras, vas a tener todo lo que siempre has deseado, pero la única condición para que tengas esto es que jamás lo dejes ver de tu esposa o de tu hijo. Y la segunda condición que te voy a poner es que vengas a este punto, aquí, todos los días, a esta hora, a revisar que el tunjo esté. Y por último, deberás envolver al tunjo en un pañuelo rojo. Si no haces nada de esto, la desgracia caerá sobre ti. Tu esposa se irá, igual que tu hijo. La tierra será infértil, tu ganado se morirá y jamás tendrás paz en esta casa. Y así fue, así se hizo. El tunjo fue envuelto en un trapo rojo. Lo enterré en el tronco donde ha visto aquel niño. La verdad no lo enterré tan profundo. No quería que se me perdiera de vista, digámoslo así. Y todos los días, a partir de ese día, empecé a visitar al dichoso tunjo. Pero miren que hay algo bastante extraño entre todo esto. Y es que, sencillamente, las mujeres tienen un sexto sentido. Obviamente mi mujer empezó a preguntar que por qué me iba todos los días precisamente a esa hora hacia ese sitio. Yo le dije que estaba haciendo un ritual, que le estaba pidiendo a las ánimas benditas un poco de bendición para este lugar. Pero ella no se comió el cuento del todo. Y en uno de esos tantos ires y venires, ella decidió ir detrás mío, obviamente a una gran distancia sin que yo me diese cuenta, para ver qué carajo estaba haciendo. Si era verdad esto, o si era que tenía alguna mosita, o si era que estaba haciendo algo indebido, porque eso a ella no le cuadraba. Cuando llegué al lugar del tunjo, lo destapé, lo miré, lo palpé con mis manos, incluso con mi pulgar acaricié el rostro de este mítico ser. Volvía y resplandecía como aquella primera vez que lo vi. Pero en ese instante, mi esposa gritó: ¿qué está haciendo usted allí? Cuando volteé a observar, el tunjo se hizo tan pesado, pero tan pesado que se resbaló de mis manos. El golpe en la tierra fue tan pesado y tan fuerte que ella escuchó como si la equivalencia de una bola de boliche hubiese caído contra el suelo desde una gran altura. Y quedó un hueco tan grande que no se puede ver nada. Incluso el hueco a esas alturas del partido aún existe. Grité de la impotencia. Le aventé la madre y le dije que qué carajos hacía aquí. Busqué el tunjo como pude, metí la mano lo más hondo que pude, pero obviamente no estaba. Sabía que ya se había ido. Ahora incluso sabía lo que iba a pasar. El viaje de regreso con mi esposa fue realmente tortuoso, porque ella juró y comió mocos de que ella había visto al demonio allí. Y tal vez fue así. Ella sabía que yo había hecho un pacto con el demonio, y ella no lo iba a tolerar. La primera condición de aquel demonio se había cumplido. Mi esposa y mi hijo esa misma noche se fueron. Cegado de la ira, dije pues que se largara, no me importaba. Aún tenía mi finca, aún tenía mi tierra, aún podría salir adelante. Claro, como si fuese así, como si fuese real. Se me olvidó la segunda condición del demonio, que si eso pasaba, que la tierra sería infértil, que mi ganado se moriría y que iba a perder todo. Efectivamente así fue. Mi ganado se empezó a perder. Así como lo adquirí, poco a poco se fue yendo. Uno tras otro se fue muriendo, y los que se pudieron salvar tuve que venderlos para poder subsistir. La tierra donde yo había cultivado plátano, donde había cultivado tantas cosas, se volvió totalmente infértil. Ahora usted lo ve, joven. Tan solo dirija su mirada hacia el patio
se dará cuenta que la tierra ya no es frondosa, sino que el pasto está seco. Prácticamente la tierra es de color gris. Por más que yo la cuide, le eché abono, le eché agua, he gastado dinero de mil maneras para poder reactivar este terreno, este poquito terreno que me queda para poder subsistir, al menos para poder sembrar algo y comérmelo. Pero no es así. Ahora, por eso yo le pido a la gente que venga con un mercado, para por lo menos vivir de esto. Y por último, la última condición del demonio era que yo en esta casa no podría tener paz. Y es verdad, joven. No dejo de pensar en todo lo que perdí por la simple curiosidad, por creer que yo tenía el mundo a mis pies. No sé qué fue de mi esposa, no sé qué fue de mi hijo. La verdad no tengo ni idea. Ellos jamás volvieron. Y eso es algo que aún me perturba más. No me deja dormir. ¿Qué será la vida de mi hijo? Tal vez no tanto de mi esposa. No estamos destinados para morir solos. Pero sí me duele no saber qué es la vida de mi hijo. Si creció, si es un hombre hecho y derecho, si está estudiando, si tiene mujer, si tiene hijos. No tengo idea. Y eso es algo que no me deja en paz. Eso y pues los ruidos que se escuchan en la noche. Porque puedo escuchar como si algo se moviese debajo de la tierra. Como si el tunjo estuviese moviéndose por lado y lado, esperando que tal vez yo lo encuentre algún día. Pero ya la verdad ya no creo que sucede. He dejado de buscarlo desde hace ya muchísimo tiempo. Ya hasta incluso mis fuerzas se me han acabado. Como se puede dar cuenta, ya no camino bien. Creo que mi destino es morir en este sitio. Pero bueno, desde que yo pueda narrar esta historia a las personas, a los viajeros, a personas como usted, a cambio de comida, por lo menos es algo que, digamos que en cierta manera le da sentido a mi vida. No es lo mejor, no es lo peor, pero por lo menos puedo vivir un día más. Y la verdad tengo que ser sincero, tengo miedo, mucho miedo, de que tal vez en la hora de mi muerte este demonio venga por mi alma y yo no tenga descanso eterno, sino una tortura eterna. Si le cuento esta historia, jóvenes, para que usted la transmita tal cual como yo la estoy transmitiendo. Siga su sueño. No se deje convencer de los demás. Y por lo que más quiera. Si llega a encontrar un tunjo, no lo agarre. Déjelo a un lado y siga su camino. Hola Jaguar, te admiro muchísimo y espero que tu canal siga creciendo cada día más. Esta historia me la contó un amigo de mi papá. Dicen que las huacas no son para personas ambiciosas, sino desinteresadas y puras de corazón. Esto sucedió en un pueblito llamado Jacopí, en Cundinamarca. Adrián siempre ha estado interesado por el tema de huacas y misterios de nuestros antepasados. Él siempre ha estado acompañado en los distintos lugares que visita por videntes y brujos, pero nunca había conseguido nada. Hasta que un día, un señor llamado Segundo, ya de una avanzada edad, llamó a Adrián y le dijo que en Jacopí él había visto el espíritu de un cuidador de huacas, pero por más que intentó buscar, nunca encontró nada. Es como si el cuidador lo hiciera buscar por muchos lugares donde no había nada. Así que Segundo decidió buscar a Adrián para que lo ayudara. Cuando Adrián llegó a ese lugar, fue acompañado de un vidente y una bruja. El vidente recorrió el lugar y se logró comunicar con el espíritu del cuidador, quien le dijo que no quería que esa bruja estuviera en su terreno. Así que Adrián le dijo a esta que se fuera. Luego el vidente le dijo a Segundo y a Adrián que el cuidador no los dejaría encontrar la huaca porque no eran puros de pensamiento y que esa huaca estaba destinada a Esteban, el hijo menor de Adrián, y por eso él habría permitido el contacto entre Segundo y Adrián para hallar el verdadero heredero de esa huaca. Cuentan que llevaron a Esteban a este pueblito y al caminar por unas horas a aquel terreno apareció un pájaro morado, el cual estaba escarbando tras unas piedras, y Esteban vio una luz dorada y decidió cavar con unas palas hasta tocar algo duro y encontró 5 monedas de oro labradas con imágenes muy antiguas. Adrián y Segundo le aconsejaron vender estas monedas, pero Esteban dijo que no las iba a vender, pues había sido un regalo de sus descendientes antepasados. Esta es la historia de huacas que me contaron. Te envío un fuerte abrazo.
Hola Jaguar, espero te encuentres muy bien. Hoy te quiero contar una historia sobre una huaca que sucedió en un predio de un familiar. Pues resulta que la casa de mi abuela está ubicada en un pueblo que se llama Rosso, en el Valle del Cauca. Este terreno fue heredado a ella por sus padres, que fueron fundadores de este pueblo, o uno de los fundadores. Pero bueno, ella siempre nos decía que desde muy joven siempre al final del predio se le revelaba una llama o una luz amarilla, como un fuego, como el de una fogata, y siempre sucedía al oscurecerse tipo 6:30 de la noche. Ella decía que le daba bastante miedo como para ir a averiguar, así que nunca se atrevió. Bueno, ella creció, tuvo sus hijos, entre ellas a mi mamá, y mi mamá también nos cuenta que justo donde mi abuela cuenta lo que le aparecía de esta llama o esa luz, ellos veían cómo caían rayos en ese lugar. Caían tantos rayos que estos hicieron un cráter, y que a mi mamá y a sus hermanas les encantaba jugar allí. Como la tierra estaba removida por los rayos, ellas cavaban, y a medida que cavaban encontraban ollitas de barro, vasijas, y que ellas solo se ponían a jugar con estas cosas a la cocineta, pues por aquello de la inocencia. Nunca pensaron el por qué salían esas cosas de ahí. En fin, pasó el tiempo y mi mamita repartió el predio con sus hijos. A cada uno le heredó un terreno, y ahí cada quien empezó a construir su casa. Pasó el tiempo, y como en el año 2006 sucedió algo que nos heló a todos. A una prima le empezaron a pasar las mismas cosas que a mi abuela. En la noche se revelaban unas luces y ella se asustaba muchísimo. Ya no le gustaba salir a ese patio porque de un momento a otro se le presentaban estas luces de fuego, y eso era casi todas las noches. Pero ella se lo contaba a sus papás. Bueno, el papá de ella fue al lugar, y no sé si él sabría de aquella luz o qué significaba esto que apareciera allí, pero pues él comenzó a excavar, quizás con la idea de que fuera una huaca. Al principio fue él solo, y empezó a encontrar lo mismo: ollitas vacías, cuchillos, flechas, herraduras de caballo, pero todo con un aspecto muy antiguo. Pero luego se empezaron a enterar que el primo, que la tía, el hermano del vecino, la cuñada, etcétera, y empezaron a cavar toda esa gente, y entre más lo hacían, más aparecían cosas como armas antiguas al estilo de un mosquete. Cuando se empezó a encontrar eso, empezó a llegar como gente de los museos nacionales o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero gente que se dedicaba a esas cosas, y llegaron con papeleo y órdenes específicas. Allí ordenaron que se tenía que retirar toda esta gente del lugar, que ellos iban a hacer cargo porque todas esas cosas que se encontraron son patrimonio nacional. Bueno, en fin, que eso pasó. Solo quedamos los familiares y los dueños del terreno. Esa gente llegó con máquinas pesadas a excavar. Era un hueco enorme el que hicieron. Un trabajador desde el fondo, excavando con una pala, al parecer tocó como algo de madera y se dijo que fue como un baúl gigante, y empezó a gritar: lo encontré, lo encontré. Y toda la gente salió corriendo hacia el abismo del hueco, cuando de un momento a otro se empezó a llenar de agua de una forma muy inexplicable e impresionante. El señor que estaba ya metido casi muere atrapado ahí ahogado. El agua empezó a subir y a subir, pero nadie sabía de dónde salía esa agua, hasta que el hueco se fue derrumbando, y hasta ahí llegó la excavación. Todo el mundo quedó desanimado. Esa gente solo se lamentaba, y recogieron sus máquinas y se fueron. Eso es algo que me quedó en mi memoria, y creo que al igual a todos los que estaban allí, del posible tesoro que casi encontramos pero se hundió. Al final, pues las personas solo decían que el tesoro o lo que sea que hubiera allí se hundió porque en el lugar habían personas con mucha avaricia, y que las huacas no se pueden dejar ver de personas codiciosas ni avariciosas. Espero que te pueda servir por si algún día haces un video de historias con huacas. Siento que eso tiene algo místico y paranormal en Colombia. Hola, Howard. Mi historia comienza en Fresno, un pueblito en el Tolima. Y pues normal, tenía unos 8 o 7 años si no estoy mal. Y ese día estaban los trabajadores ahí normal. Y entonces llegaron y empezaron a decirle a mi abuela que había una huaca, que yo no sé qué, y que la habían encontrado y todo eso. Entonces pues sí, en efecto era una huaca. La sacaron y la llevaron para intercambiar plata, o bueno, la verdad no me acuerdo muy bien. Y luego ese día ellos nos contaban que los perros de la finca empezaban a ladrar, y que las gallinas empezaban a alterar pues feo, y que siempre en las mañanas aparecía una gallina o un gallo muerto, según lo que nos decían. Y ya más personalmente yo volví como en un mes después, y me empezaron a pasar cosas feas. Tenía parálisis del sueño, y siempre que pasaba por ese terreno donde encontraban la huaca era como
como que sentía una muy mala energía, como si alguien lo estuvieran viendo. Y era muy feo porque nos asustaban horrible. Digamos que siempre, digamos, si teníamos que pasar por ese terreno en la noche, eso tocaba ir con alguien más porque uno no podía pasar solo, porque en serio no sentía como si lo estuvieran observando feo. Y bueno, ya jugar, eso es toda la historia y ya me canso el contenido. Hola Jaguar, miré tu historia sobre huacas en Instagram y me gustaría compartirte la siguiente. Esta historia me la contaba mi tío. Resulta que nosotros somos de Nariño y él vive en una vereda cercana al municipio de Ipiales. Nuestro departamento conserva nuestra tradición oral y más cuando experimentamos sucesos paranormales. Bueno, sin más rodeos, comienza así. Una noche mi tío iba caminando por un lugar que se llama Puente Nuevo y pues a esa hora no era transitado porque ya eran aproximadamente las 2 de la mañana. Entonces él miró a una niña que cruzaba corriendo tan rápido que parecía flotar, con rumbo al río Guaitará. Al ver esto, se preocupó por la niña y fue tras ella, cuando de pronto miró que por donde ella parecía haber pasado no había nada, no había nadie, pero en las orillas del río se alzaba una llama muy alta y un cordero blanco estaba llorando, razón por la cual bajó a ver qué sucedía. Al ver que no había nadie cerca y que el cordero estaba a punto de morir de frío, lo cobijó con su ruana, lo cargó y se lo llevó con él. Subiendo por una ladera que lleva del río a la carretera, volvió a ver a la niña y ella le decía que le ayudara, que no quería condenarse, que tenía un tesoro que había enterrado hace muchos años y que estaba a punto de condenarse por esto. Mi tío pensó que era su imaginación e intentó seguir con el cordero, cuando la niña le dijo: mira lo que cargas y me creerás. Al regresar a ver su ruana, se dio cuenta que no cargaba un cordero, sino un costal con dinero, así que se dispuso a bajar y desenterrar lo que hubiera allí. No sé si por ambición o por ayudar al ánima que se lo estaba pidiendo, obviamente, porque bueno, la creencia dice que desenterrar una huaca toca hacerlo desinteresadamente y se necesitan también unas varillas especiales, las cuales muestran el camino, razón por la cual tuvo que ir hasta su finca a buscarlas y emprender la tarea a la noche siguiente, y sin que nadie supiera, porque también dicen que las huacas son celosas y solo las pueden encontrar aquellas personas destinadas a este fin. Él la noche siguiente bajó al mismo lugar donde encontró el cordero y miró la llama ardiente y se dispuso a desenterrarla. Cavó tanto y no encontró nada que se empezó a desanimar, pero bueno, para no alargar más esto, te diré que al cavar más encontró unas vasijas con joyas y dinero que según él le sirvió para salvar una cosecha. Eso es todo, espero te sirva y perdón por alargarme tanto. Por último, te felicito por tu canal. Hola Jaguar, esta historia le pasó a un tío y a unos amigos de él hace muchos años por el sector de Altos de Gualanday, eso es en el Tolima. Resulta que para una Semana Santa ellos estaban pues en esa época en el Tolima, se dejaba de trabajar prácticamente toda la semana. La gente dejaba de hacer oficio, trabajo y se dedicaba solamente a las cuestiones religiosas. Ellos muy jóvenes también decidieron ir a buscar una huaca que quedaba cerca en un cerro. En ese sector hay muchos cerros, entonces decidieron ir a buscarla. Se fueron 4. Habían tomado unos traguitos, pero no, dicen que no iban borrachos según eso. Y se fueron a buscarla, solos de noche. Resulta que cuando iban llegando tuvieron que cruzar unos cercos de alambres, de púas, y ella decía que alumbraban un cerro, o sea, tenía que subirlo. Dijo que cuando estaban cerca del cerro vieron la llamarada de la huaca, pero que esa llamarada se levantó más o menos unos 30 metros. Y de los 30 metros se vio la figura de un hombre. Cuando ellos vieron eso, de una vez quedaron espantados y vieron que empezaban a bajar como unos bultos pequeñitos de color blanco. Empezaban a bajar y a saltar. Cuando ellos vieron eso, pues todos veían lo mismo. Arrancaron a correr a devolverse. Dice que no se acuerda cómo saltaron los alambres de púas, cómo saltaron, cruzaron el río, como mejor dicho, todo lo que tuvieron que tardar para ir. Mejor dicho, no saben cómo llegaron al barrio. Abrieron la cama en la puerta de la casa de uno de ellos y todos se acostaron en la misma cama, y cuando se acuestan todos, resulta que en la cama había un gato. Resulta que el gato pegó el grito cuando se le tiraron encima, y ahí fue donde todos se espantaron, porque pues
venían asustados y se acuestan en la cama, y el gato estaba acostado en la cama, y cuando se le acostaron encima, eso fue supuestamente el remate de la locura. Se les pasó la borrachera, porque dicen que estaban tomados, dicen que nunca más volvieron por allá, nunca más volvieron a jugar con esas cosas, y se llevaron el susto de sus vidas. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerda que si usted tiene alguna experiencia que quiera contar referente a huacas, duendes, casas, brujerías, etcétera, lo puede hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y que va a aparecer también en la descripción de este video junto a mis redes sociales. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.